Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como quieran. En el momento en que usted decida, prefiera escuchar o pueda escuchar este podcast de La Plaza, que como todos ustedes saben, pues es un podcast que ha grabado, que ha preparado, que ha producido el grupo Economía Digital. Un podcast que hoy se graba excepcionalmente el lunes, por motivos que no les vamos a aburrir contándoselos, no pasa nada, ustedes nos perdonarán, un retraso de 48 horas. Cosas más graves pasan en nuestro país y en otros, por lo tanto no entraremos en esos detalles. Nuestros invitados hoy, pues los conocen ya de sobra todos ustedes, nuestros invitados habituales. Xavier Brudesala, ¿qué tal, Xavier, querido amigo? Muy bien. ¿Cómo estás? Se te ve muy bien, efectivamente. Siempre bien acompañado por vosotros cuando lo estoy. Muy bien, igualmente. Y Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Hola, Juan, muy bien, muy bien. Yo he seleccionado algunos temas, vosotros diréis si a lo largo de esta tertulia, a lo largo del podcast os apetece introducir algún tema más. Yo he seleccionado el tema de Ucrania, evidentemente. No es que yo lo haya seleccionado, es que Ucrania nos selecciona a nosotros. Ucrania ha decidido que nosotros pensemos y dediquemos tiempo a pensar y analizar en qué punto estamos. Sé que es un tema en el que no vamos a ser los primeros. Probablemente algunas de las claves que aportemos ya las hayan digerido y las hayan trabajado nuestros oyentes, pero bueno, no está de más, sobre todo actualizar, hacer un reset, como decíamos antes, y decir, bueno, en qué punto estamos, qué podemos esperar, y hacer un balance, incluso cuando aún no ha empezado, y esperemos que nunca empiece, la guerra, de vencedores, vencidos, y un balance de bajas, que en toda guerra o anuncio de guerras siempre hay. También, aparte de Ucrania, hay otra guerra que me temo que solo ha empezado en España, que es el tema del reparto de los fondos europeos, con graves acusaciones ya hacia el gobierno de favoritismo y de clientelismo en ese reparto de fondos europeos. También algunos datos. Acabamos de conocer el dato de la inflación en enero, 6%, se mantiene, persiste en ese dato elevadísimo, en ese dato muy alto, en ese dato preocupante. Y no sé si querréis hacer algún comentario sobre la victoria épica, por recurrir a un tópico, de Nadal ayer, o ha habido otros hechos deportivos realmente significativos. Por ejemplo, nadie hace hincapié, pero en este país, donde la educación física empieza a desaparecer de los planes de estudio, por ejemplo, pues España se proclamó ayer también, la selección española, subcampeona de Europa de balonmano, que no es un detalle menor, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores que quieren sobresalir y ganarse un sueldo de manera profesional en muchos casos han de emigrar a otros países, porque la competición aquí en España de balonmano pues va un poquitín bajo mínimos. Pero bueno, ni siquiera eso ha podido escaparse del debate público, o del debate intencionado, del debate sectario que atraviesa este país, porque escuchaba esta mañana, me parece que es a la responsable del Consejo, perdónenme, que no lo tengo muy claro, del Consejo Superior de Deportes, o una delegación del COE, decir, bueno, están ustedes sin querer quitar un ápice de lo que ha significado Nadal, de la importancia del éxito de Nadal. 3 mujeres antes han ganado más de 21 slams. ¿Y saben quién fue el primero que consiguió un anillo de la NBA? Pues lo consiguió, ustedes pensarán que Pau Gasol, no, fue Amaya Valdemoro. Bueno, luego entraremos en este tipo de disquisiciones. De momento me quedo, eso es como comparar churras con merinas, patatas con peras, que esta señora por lo visto debe de ser especialista. Luego entraremos en ello, pero simplemente me ha llamado la atención cómo hasta un hecho nimio, divertido, lúdico, como es alegrarnos de la victoria de Nadal, tiene que ser pasado bajo el cedazo de sí, al valorar el éxito de Nadal estamos siendo justos en términos de igualdad de género. Me parece una estupidez supina, pero cada cual con lo suyo. Nosotros a lo nuestro, si os parece. Vamos a empezar. Y empezamos. Vamos a empezar y empezamos. No sé si, Xavier, el tema de Ucrania, vamos a ver en qué punto está.
Aunque no sea un Miura, al trapo. Al trapo. Bueno, yo creo que lo más importante, o las cuestiones, digamos, de fondo más importantes, la primera es que Europa, igual que fue incapaz de enfrentarse a la guerra en la ex Yugoslavia y de solucionar aquel terrible caos bélico y de no tolerar que en su interior se perpetraran crímenes contra la humanidad en esta época, porque es en esta época, también sería incapaz de defender a Ucrania de los, digamos, del afán neoimperialista ruso, porque no es otra cosa que afán neoimperialista. Y aquí ya digo entre paréntesis que Rusia, la teoría o la justificación del perímetro de seguridad, pero ¿qué seguridad? ¿Quién quiere atacar a Rusia? Todo el mundo quería o querría que Rusia fuera un buen socio fiable con el que hacer negocios, con el que en el que ir y venir, y ir del brazo en la historia, ¿no? Es Rusia que considera que debe resarcirse del imperialismo. Pero por un lado esta incapacidad de Europa y por el otro es intentar una explicación a la implicación norteamericana, ¿no? Porque después de Trump, después de decir, bueno, de que la OTAN no sirve para nada, no sé qué y tal, ahora resulta que la OTAN es lo más importante del mundo en estos momentos, ¿no? Y mi impresión es que los norteamericanos se implican tanto, no por las grandes, inmensas y fértiles estepas productoras de cereales de este país, sino porque si muestran debilidad ante, digamos, la potencia regional, en palabras de Obama, que es Rusia, y un país que en muchos aspectos muy atrasado o bastante atrasado y con gravísimos problemas, ¿cómo va a mostrar después fortaleza ante China, que es realmente la gran potencia emergente y rival de Estados Unidos y de Occidente, cuando en su reivindicación de que Formosa forma parte íntegra del territorio chino, cosa que históricamente es cierta? Y yo creo que eso es lo que nos puede salvar de la guerra y lo que puede, digamos, este ojo puesto en Formosa, en el Mar de la China, es lo que espero nos pueda salvar de las pretensiones completamente absurdas e injustificables en esta época de Putin. Alejandro. Estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Xavier, pero yo quería poner el foco en otro tema que me ha llamado mucho la atención. Ha dado la casualidad que coincidiendo con esta crisis, pues he podido hablar con unos amigos que tengo en Moscú, que están allí trabajando sobre el terreno en cuestiones políticas y no son pro-Putin, que no son sospechosos de eso, pero me transmitieron hace ya una semana que no entendía el alarmismo que los dirigentes europeos y Estados Unidos estaba dirigiendo a sus países, que allí no veían por ninguna parte ese alarmismo, y lo único que consideraban era que por parte soviética, por parte rusa, lo único que pretendían era una aplicación de los acuerdos de paz de Minsk, que cree que Ucrania está incumpliendo, porque saben que el órdago de no entrar en la OTAN y de todo eso es un órdago inasumible. Ellos se conformaban o se conforman, dice, con eso, y por eso no entendían ese alarmismo, esos mensajes que estaban mandando, que bueno, que hasta el presidente de Ucrania tuvo que parar un poco a Biden y decir, oye, que todavía no ha empezado la invasión y ya la economía se nos está hundiendo. Para un poco con estos mensajes porque todavía no pasa nada. Y bueno, hemos visto también a Borrell, por ejemplo, decir que bueno, el ataque va a llegar por la parte del Mar Negro para cerrar, pero bueno, ahora que es el general Patton, es un estratega militar que aquí va irradiando los movimientos militares de Putin. Entonces, sinceramente, me ha llamado mucho la atención porque me decía, mira, mejor apagar la tele, no escuchar las noticias porque no reflejan la realidad
de lo que aquí estamos viviendo sobre el terreno, que en otras ocasiones sí veíamos más dispuestos a una invasión, como pasó en el año 2014-2015, pero en esta ocasión la verdad que no tiene nada que ver la realidad con lo que se está viviendo en Europa. Yo quisiera... Entonces, el mensaje como esta intuición de que el mensaje, más que para Putin, va para China, podría ser una clave de, digamos, de esta subida de tono norteamericana tan fuerte y al mismo tiempo de que Europa, digamos, no tenga otro remedio que abrazarse a Estados Unidos y hacer seguidismo dado a su incapacidad, no militar, pero sí política, de plantar cara a nada que implique, digamos, ser sheriff y sacar las pistolas. Yo quisiera plantear, estando básicamente de acuerdo con todo lo que habéis planteado, varias cuestiones desde mi punto de vista. Uno, en primer lugar, hay que ser conscientes de que Rusia no es una democracia. Rusia tiene unos tintes autoritarios marcadísimos y está aquí. Y es un país enorme que lo tenemos al lado de Europa o junto a Europa o como queráis decirlo. Tampoco lo es China. Tampoco lo es China. Pero, digamos, está más lejano en algunas cosas. Pero Rusia no es una democracia. Rusia es un país con unos tintes autoritarios y además reforzados tras el éxito de Putin, que recordamos que ya fue el primer mandamás, luego se retiró en favor de un pelele suyo, de un títere suyo, luego volvió al poder y que además tiene unas prácticas con sus opositores en general deleznables. Dos, la infiltración de los oligarcas rusos, también de los oligarcas árabes, en los países europeos está generando una serie de efectos indeseables. Yo recuerdo un artículo de Miguel Ángel Idígoras, que fue un artículo en Economía Digital, de Miguel Ángel Idígoras, que fue corresponsal de Televisión Española en Londres, donde hablaba del Londongrado y hablaba los efectos que estaba causando en algunos sectores económicos la presencia de oligarcas rusos en Londres, y también incluso en la convivencia en determinados barrios. Tercero, digo rusos y también árabes. Tercero, la guerra es terrible. Yo creo de verdad que nadie o casi nadie quiere la guerra. Los efectos, la guerra es muy perra, decía una canción. Y la guerra es cruel, la guerra mata personas, la guerra mata población inocente, la guerra es terrible y debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarla. Pero nadie está a salvo de la guerra. Nadie está a salvo. Desde que el hombre es hombre, en el mundo siempre han existido personas que sí desean la guerra para conquistar y conseguir sus intereses. Y la única forma de evitar que esas personas se salgan con la suya, pues son con leyes, evidentemente, y cuando fallan las leyes, con mecanismos de disuasión. Digo esto ya en clave interna, para aquellos que siguen rememorando una consigna antigua, que tenía siempre otras connotaciones, la gente que aplica la misma receta a todos los males suele ser un pésimo doctor y suele agravar los males porque pierde el tiempo en diagnósticos. La guerra es horrorosa, pero a veces hay que emplear medidas de disuasión y a veces hay que estar pertrechado para ejercer convincentemente esa disuasión, porque si no puedes convencer al contrario de que todos podemos salir perjudicados, no es disuasión ni no es nada. Por lo tanto, yo quiero recordar que antes de que se planteara esto, Rusia había enviado 100.000 soldados a las fronteras con Ucrania y que hace poco Rusia invadió Crimea, hace unos cuantos años. Por lo tanto, algunas amenazas las podemos creer más o menos, pero podrían ser ciertas. Podrían ser ciertas. No solamente eso, sino que Rusia está tratando con mano de hierro las aspiraciones democráticas en algunos de sus países limítrofes, o por ejemplo, sin ir muy lejos, Bielorrusia, donde sí, estamos, perdón. Donde el dictador Lukashenko hizo una de esas elecciones en las que a lo
a lo Ortega en Nicaragua, encarcelas a todos tus líderes opositores y luego las ganas con un resultado brillante, como no puede ser de otra forma. Sí, por lo tanto, y aquí ya, sí, perdona, Xavi, y aquí ya voy a clave interna, es decir, este gobierno no puede seguir así. Es decir, sabe mal acabar siempre diciendo lo mismo, pero España, porque es que España no puede seguir teniendo dos voces en el gobierno, queramos o no queramos. Y por lo tanto, si Podemos no quiere participar de las alianzas establecidas, firmadas y consensuadas en las que España está, pues puede perfectamente y debe, si fuera coherente y honesto, salir del gobierno y defender su posición desde sus nutridos escaños y aspirar un día a ganar y sacar a España de la Alianza Atlántica, una situación que no es irreversible. Pero el gobierno solo puede tener una voz, porque estamos hablando además de cosas muy graves. Y aquí no se juega. Pero estamos hablando de cosas que pueden acabar derivando en una guerra. La última propuesta creo que ha sido de Belarra desde el púlpito del gobierno. Insisto, es preocupante desde el púlpito del gobierno, es decir, que se debería declarar a Ucrania un país no alineado y neutral. Pero eso es antes o después de que vengan los Reyes Magos. Xavier. Bueno, empezando por el final de tu brillante exposición, es que yo lo que creo es que Podemos, digamos, la posición de Podemos es la del gobierno. Lo que intenta es disimularla para no perder electores. Por lo tanto, ellos tragan con lo que sea. Lo que no quieren es perder a este tipo, digamos, de antiguo progre que todavía pues sueña con historias que no tienen nada que ver con la realidad y que les votan, y por lo tanto, como no quieren perderlos, dicen eso, pero no quieren ni salir del gobierno, ni ni convertir esta situación en algo que sea para ellos dañino electoralmente, y punto. Y luego una cosa que yo creo que es extremadamente interesante de todo lo que has dicho, que es esta asociación entre amigo de Rusia, poca libertad o nada de libertad y pocas expectativas de bienestar o expectativas menguantes de bienestar, que es lo que en Rusia ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años, que es que hay aquel milagro que parecía de la nueva clase media, todo aquello era un invento y se han roto todos los espejismos, ¿no? Bueno, pues, oye, el área de influencia soviética solo tiene dos condiciones: dictadura y no hay prosperidad, a diferencia de la China, donde hay dictadura, pero la prosperidad es, y la gente quiere prosperidad. Y los que hemos vivido bajo el franquismo también sabemos que si hay prosperidad, la dictadura se tolera bastante mejor por parte de casi todos, digamos, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que es fundamental y es lo que provocó el Maidán. Los ucraneses compararon su nivel de vida en el momento de la caída del muro con el de Polonia, por ejemplo, que era el mismo, y después resultó que al cabo de pocos decenios los polacos vivían increíblemente mejor que ellos. Y dicen, bueno, pues eso es lo que nos conviene, seamos rusófonos o no seamos rusófonos y tal, nos conviene vivir mejor, y solo hay un área donde se puede vivir mejor y es Occidente. No, y lo que Alejandro, venga. No, ampliando lo que comentabas del gobierno, aparte de esa división evidente y que queda reflejada en la posición de Unidas Podemos, lo que ha llamado también la atención es esa intentona de Pedro Sánchez por recuperar un protagonismo internacional que no tenemos. Es que después de haber externalizado nuestra política exterior, de no haber tenido ninguna posición en los grandes temas que han sucedido durante estos años, que hemos mantenido una posición de perfil. Ahora, con enviar una fragata que ya está previsto, 4 aviones, y ponerte detrás de la pancarta de Estados Unidos, ¿crees que te vas a convertir en un socio estratégico para Biden? Bueno, ya se vio qué pasó con la llamada telefónica con los líderes europeos, como no participó Sánchez. Es que es imposible. Y si a eso encima unimos la división interna dentro del gobierno, de lo que no es ajena Estados Unidos y el resto de los aliados, pues como comprenderá,
nuestro papel aquí es completamente insignificante. Sin olvidar otros temas de política exterior, como el apoyo de un expresidente muy reciente del gobierno español al régimen de Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. No, y desde que nos retiramos de Irak y todo ese tipo, lo que pasó con Afganistán, la crítica, bueno, al final, Estados Unidos no nos considera un socio estratégico. Creo que lo he dicho alguna vez, para nosotros somos un cuartel en Europa, esa es su visión, y aparte, lo que pasó con la retirada de tropas en Irak, con este tipo de manifestaciones, etcétera, confirman que no somos un aliado fiable para ellos. Entonces no vamos a estar dentro de las decisiones que se tomen en esta crisis. Más temas. Sí, España es un país que pesa mucho menos en la escena internacional de lo que es su propio peso real, digamos, demográfico, influencia, etcétera. Es decir, la política exterior se ha llevado tan que al final pues te has vuelto como si fueras un país pequeño cuando eres un país, digamos, medianamente grande, ¿no? Y eso es no es difícil, no es fácil de recuperar este terreno perdido. Alejandro, fondos europeos. Bueno, aquí el problema está en lo que yo creo que Pablo Casado lo ha reclamado con acierto, en no haber dispuesto de una comisión independiente que gestionara el reparto de estos fondos, porque si al final lo deja en manos del gobierno, pues puede existir esa discriminación a la hora de hacer ese reparto que puede llevar a un enfrentamiento que puede poner en peligro incluso la propia esencia de estos fondos. Y aunque es verdad que en otros países europeos se ha seguido este mismo mecanismo, en Italia, por ejemplo, no. Italia, que va a recibir una cantidad superior incluso a la nuestra, sí ha optado por este comité independiente para su gestión porque consideran que la transparencia es fundamental a la hora de repartirlo. Aquí también por parte del PP lo que veo que aunque se extienda la sombra de la sospecha hay que ir con pruebas concretas, como hizo en su momento Isabel Díaz Ayuso, vio un reparto, en este caso de 8 millones de euros en el que se discriminó a Madrid, fue directamente al Supremo y lo denunció. Tampoco vale igual extender la sospecha para todo, pero sí, cuando hay casos concretos, puede denunciarlos y porque lógicamente tienen que defender el interés. Y ya no es solo una cuestión política, porque también estamos viendo cómo los bancos se están quejando de la gestión del reparto de estos fondos, cómo las grandes empresas españolas también están poniendo el grito en el cielo por cómo se está llevando a cabo. Por eso que no es solo una cuestión de la oposición que dice no a todo, que busca sospechas donde a lo mejor no lo hay. Llama la atención que el resto de agentes y de entidades que están implicadas en este proceso pues tampoco lo están viendo con mucha transparencia. Yo creo que a mí casi más me parece muy grave. Yo creo que además uno de los problemas de España, que viene derivado de su estructura de partidos, etcétera, etcétera, uno de los problemas, no voy a extender mucho más, es el clientelismo. El clientelismo es un cáncer instalado en la sociedad española y que se agrava con la ausencia de debate, de transparencia y de contraste político. ¿Por qué? Porque los líderes respectivos lo ganan todo, como la canción de ABBA, y el perdedor no se lleva nada. Y entonces eso genera clientelismo, porque al final dependes de que cuanto más cerca estés al líder, al poder, pues algo te cae, el poder además se mantiene pues repartiendo a los suyos, en fin. Pero fíjate, más casi que el clientelismo. Bueno, pero esto creo que tiene algo de fondo en la idea que digamos, en la España, digamos, después de poco posterior al triunfo de Felipe González, al cabo de poco, España ya había renunciado, digamos, los líderes políticos, empresariales, mediáticos, intelectuales, etcétera, ya habían renunciado a plantear la idea de que España debía ser un país de primera. Es un país
muy próspero, con una buena renta per cápita, etcétera, etcétera, pero también con unos déficits, unos niveles de pobreza, una despoblación del centro ahora que hay elecciones, algo que son anomalías entre los países más ricos, una desigualdad que no ha hecho más que crecer en los últimos 30 años, como en todo Occidente, pero partíamos de, etcétera. Es decir, la idea de decir, vamos, que es una idea que han tenido otros países, eran muy pobres hace 100 años, como Suecia, por caso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer lo posible para estar en la primera o primerísima división mundial, o europea. Cuando no te propones esto, no lo vas a conseguir. Vas a seguir con tus defectos, decir, bueno, pues ya estoy bien como estoy, que me quede como estoy, con mi clientelismo, con mis sistemas de poder de personas y tal, y de concentrar poder en vez de esparcirlo, que es lo propio de toda democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nadie se propone solucionarlo, ni casi nadie lo plantea en sus términos reales. Bueno, pues nos quedaremos como estamos o retrocederemos, ¿no? Pero lo único que nos salva es estar enganchados al tren europeo, la imagen que se decía siempre, pero no somos una locomotora, sino un vagón que puede sacar más o menos beneficio y que podría sacar mucho más beneficio de estar en este tren del que realmente saca. No, yo decía que más grave que esto que sí, a mí me preocupa la, hasta ahora, pobre ejecución o mala ejecución que se está haciendo de los fondos europeos. Es que estamos... Una cosa va con la otra. Sí, estamos haciendo unos ratios absolutamente ridículos. O sea, si el gran maná que tiene que ser para la economía española resulta que somos incapaces de gestionar, creo que estábamos en cifras, Alejandro, no recuerdo ahora, pero en torno a un 20%, ¿no? Bajo, un 10%. Sí. Dime. Sí, que muy bajo, que un porcentaje bajísimo. Porcentaje bajísimo, ¿no? Es decir, si usted confía en la recuperación de estos fondos, pero luego no los sabe ejecutar, no los ejecuta correctamente, no los aprovecha. Pero ese es el tema, ¿no? Que por qué no cuenta también con el tejido empresarial español y financiero para agilizar esos fondos. Es que es la duda que plantea también, ¿no? Que es muy tentador para un gobierno tener ese dinero en su poder y decir, bueno, ahora lo reparto según mi conveniencia, cuando es un dinero para todos, para la recuperación, que es un castigo, que no es un premio a Pedro Sánchez, que es un castigo por la mala gestión de la pandemia que llevó a nuestra economía a unos niveles increíbles, la peor economía de la zona euro con diferencia. Eso no es un premio, es un castigo, y entonces hay que gestionarlo de otra manera para que pueda dar resultado, con esa mentalidad, no con la que te puede dar beneficio electoral. La inflación al 6, ¿no? Mejor casi es un salvavidas, pero claro, el salvavidas hay que saber, o estas chaquetas salvavidas hay que ponérsela bien, ¿no? Y atarla, pero claro, si te la pones mal, pues no sirve para lo que debería servir. Y la inflación al 6, decía Alejandro. Sí, arrancamos el año con un mes de enero con un 6% muy, muy preocupante también. Y hay que unir que la inflación subyacente sigue creciendo, ya está en el 2,4%, que ante un poco el escudo que se ponía era que estaba en niveles inferiores, pero vemos cómo se va extendiendo y cómo está afectando ya la inflación a todos los sectores. Esta semana se reúne el Banco Central Europeo, no se espera ningún movimiento, pero es verdad que el debate ya está abierto también en Europa, está abierto en el organismo, porque en las actas de la última reunión, aquí normalmente todo se toma por decisión unánime, pero ya hubo voces discrepantes que dijeron que aunque la inflación tenga ese carácter temporal, que no están vendiendo, si permanece tanto tiempo como parece que va a ser entre nosotros, el daño que puede causar va a ser irreparable si no se toman medidas. Entonces no podemos seguir quietos pensando en que esto va a pasar de un día para otro, porque va a permanecer mucho tiempo y lógicamente habría que plantearse hacer algo. Y comparando solo un poquito, por ejemplo, leía que miro cada día varias portadas de periódicos de países distintos y me sorprendió este fin de semana que, digamos, el repunte de la economía francesa, que no estaba, que va
francesa, los de al lado, que es exactamente lo contrario que, digamos, el quedar lejos de las expectativas que le ha ocurrido a la economía española, ¿no? Es decir, otros con nuestras circunstancias más o menos parecidas, es decir, están creciendo mucho más, están empujando, son locomotoras fiables y nosotros pues seguimos de vagón. Yo no quiero comparar porque las carga el diablo, las comparaciones, pero quiero recordar a todos ustedes y me gustaría que fueran y que miraran en Google o donde quieran o en la hemeroteca cómo Francia nombró en los primeros momentos un gabinete de primeras figuras de la economía francesa para asesorar al gobierno en la salida de la recuperación. Y les invito a que vayan a la hemeroteca y lean sus nombres. Primerísimos ejecutivos de las finanzas, de la economía, de las empresas. Más o menos, y espero que me capten la ironía, igual que en España. Más o menos igual que en España. No digo que eso lo explique. No lo digo, no lo sé. Pero... eso es no dar ejemplo, renunciar a dar ejemplo, pero tampoco tomar ejemplo. Si no llegas a poder dar ejemplo porque no alcanzas, por lo menos toma ejemplo. No, tampoco. Hay pensando en cómo funcionan institucionalmente unos países y otros, hay un chiste que me han pasado, una cosa de estas por WhatsApp, de chistes, que no me resisto a no contarlo, a no compartirlo con ustedes por relajar un poquitín el tema. Y dice, no sé si os ha llegado también a vosotros, supongo que sí, porque estas cosas tienen una capacidad de reenviarse y de llegar a millones de hogares que me sigue aún sorprendiendo. Dice, es una encuesta que viene a decir algo así como el 80 y pico % de las mujeres españolas confiesan que prefieren irse a la cama antes con Ábalos que con Brad Pitt, según el CIS. Entonces, sí, eso va al artículo que os mandaré dentro de un rato. Sí, pero sin saber el chiste, ¿no? El chiste entonces, esos son nuestras instituciones, con ese nivel de credibilidad. En fin, puede ser que sí, no lo sé. No he hecho ninguna encuesta entre las mujeres. Pero si lo dice Tezano, eso es oro puro. Claro. No se equivoca nunca. Es más, de dar representación a gente que no se presenta en determinadas localidades. A eso ha llegado esta institución. Qué pena, ¿eh? Como dice eso es terrible, ¿eh? Un real instituto de opinión, a qué niveles está llegando, ¿no? Yeah. Pero en fin, parece ser que este señor sigue uno de las leyendas que se comenta en el periodismo, que dice que la realidad no te estropee nunca un buen reportaje, ¿no? Pues me parece que viene a ser lo mismo, que la realidad no te estropee nunca una buena encuesta, ¿no? Además está empañando... Un sondeo partidista. Exacto. Está empañando una institución de una gran trayectoria, con unos gran profesionales que han estado al frente de ella. Yo recuerdo que por un trabajo tuve contacto con antiguos directores del CIS y comentaban que, nació en el año 63 como el Instituto de la Opinión Pública, y con la libertad que incluso en el franquismo hicieron su trabajo y se la jugaban, porque hubo un momento, no sé, igual mucha gente no lo sabe, que en el año 71, cuando la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiú, se iba a casar con Alfonso de Borbón, plantearon en una encuesta del Instituto de Opinión Pública la sucesión de Franco, que a quién preferían los españoles, si a Alfonso de Borbón o a Rey Juan Carlos, cuando algo que Franco ya había decidido. Y valoraban, y pedían a los españoles que valoraran las dos figuras, y esta boda iba a cambiar todo. O sea, un atrevimiento, una libertad a la hora de hacer el trabajo. Lógicamente, Franco, cuando se enteró, echó a todos los que habían participado en esa encuesta. Pero quiero decir que ese valor que ha tenido siempre esta institución, esa libertad dirigida por grandes profesionales que se la han jugado incluso en los años del franquismo planteando estas encuestas valientes, ahora ha venido este señor y la verdad que deja la institución pues en un lugar que no se merece. Muy bien, no sé si queréis comentar algo. Hombre, lo has dicho de alguien que deja a España en el lugar que se merece, en el lugar que tampoco se merece, pero que lo ha pero que lo ha conseguido, ¿no? Madre mía. ¿Algo sobre Nadal? ¿A qué más me podía referir?
¿Queréis hacer algún comentario, algún tema más que queráis poner sobre la mesa? Bueno, lo de la... Eso que decía es que está en muchísimas portadas de periódicos del mundo, lo cual no es fácil, digamos, para un extranjero que no sea norteamericano, digamos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto le eleva a la categoría de mito permanente de los que nunca sucumben, porque va a ser muy difícil igualar y prácticamente imposible superar los 21 Grand Slam. Bueno, es que esto es estratosférico y por lo tanto siempre estará arriba, y yo creo que pase, como el tenis es algo que nos parecía que era muy elitista y tal, mientras resulta que no lo es nada. Quien quiera practicar el tenis lo puede hacer a un coste, digamos, que puede ser perfectamente popular el tenis, y quien le interesa pues lo practica. Y Nadal no era de una familia rica, ni muchísimo menos de Manacor en Mallorca, y mira, y ahí está, ¿no? Bueno, es algo que yo creo que casi ni él mismo puede valorar el estar ahí arriba, y haga lo que haga en el futuro, ahí se quedará su nombre, su imagen y su gesta. No, es una hazaña irrepetible. Creo que no hace falta insistir en eso, que ayer fue algo impresionante, pero yo me quedo con lo que apuntaba Juan al principio, y es verdad, yo tuve la misma sensación al acabar partido. Digo, esto, con la poca alegría que nos llevamos últimamente, pues la verdad que es algo para unir a todo el país, para todo el mundo estar de acuerdo en lo que ha conseguido Nadal, y digo, verá qué poco va a faltar para que salte alguien y siembre la discordia, el enfrentamiento, y acabemos como con todos los temas peleados, cuando es evidente que esto es que no tendría que tener más recorrido que elogiar y disfrutar con la hazaña del tenista. Pero en este país ni eso lo podemos llevar con una normalidad que en otros países estarían todos pues exultantes y disfrutando del momento. Pero solo hay una pequeña cosa y es que, al contrario que toda su familia, yo fui amigo de un tío suyo, de un hermano de su madre que ya murió, y toda su familia, como más de medio Manacor, eran de Barça. Y Nadal es del Madrid. Eso es lo único. No, yo que por lo que decía Alejandro, que me sabe mal, que no quiero apagar las luces de la fiesta en absoluto, ¿eh? Pero es esa manera de ser, ese sectarismo profundo que invade a este gobierno, a muchas personas de este gobierno, y que les hace ser en un momento determinado torpes e inoportunos. Mire, hoy no es el día de plantear si ha habido otros deportistas que han conseguido 21 Grand Slams o que han conseguido y que son mujeres. Ya tendremos, si hay muchos días en el calendario, hay muchos momentos. Hoy es el día de ensalzar lo que representa Nadal, porque Nadal ha conseguido que aquello que esperamos, aquello para lo que sirve, ese intangible que tiene el deporte, que es el transmitir ese deseo de excelencia, de superación, de ejemplaridad, Nadal lo representa. Es un chaval al que se le conoce, no sé si ha tenido algún mal gesto a lo largo de su carrera. Es un hombre de 35 años que estaba peleando contra un hombre de 25, que lo hizo durante más de 5 horas en un deporte que prácticamente no se para de correr de un lado a otro de la pista, en una superficie que no es su superficie favorita, tenía todas las excusas del mundo justificadísimas para perder. Y él eligió seguir peleando durante 5 horas y media para ganar un trofeo. No para ganar dinero, porque es evidente, todos sabemos que en estas alturas de la vida a Nadal le sobra, probablemente no se lo gaste a lo largo de su vida, sino por ganar, por dar ese ejemplo de superación, de que se tiene siempre que buscar la victoria, de que si te derrotan, que te derroten, pero tú no tienes que darlo. O sea, y eso es lo que hoy tenemos que aplaudir y con lo que nos tenemos que quedar. Y ya en otro momento, ya, pues empezaremos a reivindicar que además de Nadal ha habido 3 tenistas, que por cierto no son españolas, que ganaron también 21 Grand Slams. Con una diferencia,
Y es que, por razones históricas de que la historia ha venido discriminando a la mujer, cosa que nadie niega, esos Grand Slams femeninos tenían muchísima menos competitividad que los Grand Slams masculinos. Parece evidente. Y es verdad que ha habido una mujer que participó en un equipo que ganó un anillo, no de la NBA, sino de su equivalente femenino, que es la Women's National Basketball Association. Pero no es lo mismo, perdonen ustedes, no es lo mismo, no tienen la misma competencia la NBA que la WNBA. Pero ya digo, todo eso ya habrá otro momento. Y ya haremos un homenaje a una Amaya Valdemoro que se merece eso y mucho más, una excelente deportista, y hay otras, y tendremos días y lo haremos. Pero ¿por qué empañar? ¿Por qué poner peros o peritos? ¿Por qué poner hoy hablar de que sí, pero, oiga, no, si es que no es el momento, de verdad? Es un problema, usted es tremendamente inoportuna, y la inoportunidad demuestra generalmente no solo mala educación, sino también torpeza. Y un poco de envidia. Y un poco de envidia, efectivamente. Y un poco de envidia. Y, en fin, se lo dice uno que ayer admiró a Nadal, que se emocionó con su gesta, aunque yo soy del Atlético de Madrid, siempre lo he dicho. Pero bueno. Mejor que el Madrid, mucho mejor. No estoy tocado por el sectarismo. Bueno, hubo gente del Atlético de Madrid que decía, Nadal, no dejes de creer, que es la frase mítica, la frase cholista, la frase cholista, por eso que hasta los atléticos se unieron en ese triunfo. Prestamos nuestra simbología si es necesario. Excelente, pero sobre todo porque es un excelente deportista, como es Rafael Nadal, el señor Rafael Nadal. Nunca dejes de creer. El claim del cholismo. Alejandro. Bueno, aparte le viene de familia, porque un tío suyo era un jugador del Barça, se llama Nadal también, muy bueno, fue su primer entrenador y fue, digamos, tenían yo creo que hay algo que viene de familia, pero naturalmente eso, el 90% es mérito propio. Y 90% es mucho del mérito para llegar aquí. Es decir, que es un personaje absolutamente increíble. Su tesón, su fuerza física se recuperó, que casi muchos pensábamos que incluso él mismo que no jugaría más a tenis o que ya debía retirarse del gran circuito. Y mira, ahí está. No, y desde niño. Ya puede llegar más arriba, sí, pero nadie puede llegar más arriba que él. No es previsible. No, que decir que desde niño fiel a sus principios también, porque ahí me llama la atención lo que has comentado de su tío futbolista en el Barcelona. Es que si un tío mío juega en el Barcelona, ese sería mi equipo, aunque hubiese nacido siguiendo al Real Madrid como es su caso. Y a pesar de tener un tío con todos los logros en el fútbol profesional y en un equipo como el Barcelona, ha seguido fiel al Real Madrid, que es una cosa muy, muy curiosa y que me llama la atención de él. Dice mucho de él, de no haber cambiado ni eso, ni de equipo de fútbol, ¿no? De haberse mantenido fiel a su idea desde pequeño. Lo comentabas tú, es el comportamiento además en la pista, el respeto hacia los rivales. Lo comentabas tú antes de que abriéramos los micrófonos, Alejandro, nunca le hemos visto romper una raqueta, este gesto de esos niños malcriados, ¿no? Que ahora me enfado y tal, y chillando al árbitro y estas cosas. Nunca le he visto, es decir, yo por lo menos, no lo recuerdo. Ha sido un señor absolutamente que ha sabido el papel que tenía que jugar en un momento determinado. Pero en fin, bravo Rafael Nadal, bravo también, lo he dicho antes, pero quiero decirlo ahora, la selección europea, la selección española de balonmano, que quedó eliminada en el último minuto, un penalti en el último segundo, porque ya no se jugó nada más frente a una potencia como Suecia, que perdió la final. Pero han hecho un excelente campeonato. Y otros muchos deportistas, muchos no profesionales, muchos que simplemente abrazan el deporte para eso, para superarse, para ser más rápidos, más ágiles, más fuertes. También si es colectivo, pues para participar con otras personas de algo que es lúdico, fundamentalmente. O para envejecer mejor y más despacio, lo cual también tiene su... Ese es el deporte más difícil, eso es muy complicado. Sí. Pero el deporte sirve para eso, sin duda. Sí, efectivamente. Alejandro,
Y Xavier, muchísimas gracias, como siempre, por vuestra compañía. Un fuerte abrazo. Cortamos aquí y decimos adiós a nuestros espectadores de YouTube. Y si usted nos está siguiendo por iVoox, pues bueno, aún quédese un poquito, quédese un poquito. Gracias desde YouTube. Adiós y hasta la próxima. Hasta el próximo episodio de La Plaza.